muchas sinagogas, en todas partes. Este es el último Mesías que algunos han reconocido y que creen que es el verdadero Mesías. Y cuando le pregunté una vez a uno de los seguidores, que tiene miles y miles, pero bueno, este señor está muerto. ¿No sería mejor adorar y honrar y servir a un Mesías vivo? Dice, no, él va a resucitar de un momento a otro. No sé, creo que murió hace 15 o 20 años, de momento aún no ha resucitado. Si ya Marta y María tenían temor de que resucitara a su hermano después de 4 días de muerte, imagínate este señor después de 15 o 20 años muerto. Vale, gracias. Después las otras ya les digo lo que es. Entonces, la Biblia nos habla acerca de cosas tremendas que van a ocurrir en el pueblo de Israel. Cosas que se podían haber evitado. Si hubiera habido un arrepentimiento, si hubiera habido un quebrantamiento genuino, pero al no haber ese quebrantamiento, no cabe la menor duda de que las profecías sí o sí se van a cumplir. Y hay varios profetas en el Antiguo Testamento, hay muchos, pero específicamente hay 3, que son Jeremías, Habacuc, Nahum y también Sofonías, que hablan acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y voy a leerles unos versículos de lo que está pasando en la Franja de Gaza, de lo que va a pasar en una ciudad muy bonita que se llama Askelón, para que ustedes vean que si uno quiere saber lo que va a suceder, tiene información más que suficiente para estar preparado. Por ejemplo, en Sofonías capítulo 1, versículo 14, presten atención a lo que dice el texto. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira y de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de enternecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Si ustedes van al capítulo 2, dice en el versículo 4, porque Gaza, estamos oyendo hablar mucho de Gaza últimamente, Gaza será desamparada y Askelón, que es la ciudad que está al lado, será asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra del Señor es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos. Te haré destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. También más adelante el versículo 9 habla de Moab. Moab sería hoy en día Jordania. Y más adelante en el capítulo 3, verso 8 dice, por tanto, esperad, me dice el Señor, hasta el día que levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir, escuchen bien esto aún no ha sucedido, pero se va a dar en breve. Mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida la tierra. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Es decir, lo que profetiza la Biblia acerca de los acontecimientos finales referente a Israel es tremendo, tremendo, muy duro. Lo del 7 de octubre fue, como yo dije allí, un simple botón de muestra de lo que va a ocurrir en todo el país. Y todo esto por la dura cerviz del pueblo. Todo esto porque no quieren dar su brazo a torcer. Y repito, Israel está jugando con fuego. Todos los centran en estos mesías falsos, todos los centran en la reconstrucción del tercer templo. Incluso ese pasaje tan enigmático que alguna gente dice, pero esto es verdad. ¿Es verdad que Israel está esperando unas vacas, digamos, rojizas o pelirrojas, que son las que según el Antiguo Testamento tienen que ser sacrificadas, quemadas totalmente sobre un altar, para de esa manera purificar el área de la explanada del templo? Pues sí, hermanos, es verdad. Ellos tienen mentalidad de Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Me refiero a los judíos ortodoxos, no me refiero a los creyentes, que tienen una Biblia igual que la nuestra. Y durante durante generaciones han estado esperando que aparezcan esas vacas de color rojo
o rojizas o pelirrojas, para sacrificarlas sobre un altar y de esa manera purificar el área del templo. Pues fuimos un día con el grupo, la primera vez que llevo a un grupo a la ciudad de Shiloh, que es muy impactante estar en aquel lugar, porque en esa población estuvo el tabernáculo más de 400 años. ¿Se acuerdan que el tabernáculo era aquel templo portátil que el Señor mandó a Moisés que lo construyeran en el desierto? Bueno, pues cuando entran a la tierra prometida con Josué, ¿dónde pusieron el tabernáculo? Bueno, durante más de 400 años estuvo en Shiloh, y allí fue donde estaba el sacerdote Elí con aquellos dos hijos perversos que se llamaban, ¿se acuerdan? Ofni y Fines. Y allí fue donde subió Ana, y allí fue donde oró Ana y la tuvieron por ebria. Y ella dice, yo no estoy ebria, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Y oró por un niño y el niño lo tuvo y se llamó. Bueno, pues en ese sitio estuvimos, allí estuvimos. Además, como estábamos solos, porque no había nadie, pues como me habían prestado una guitarra, estuvimos cantando allí unas alabanzas y fue un tiempo muy bonito, ¿no? Y lo curioso de todo eso, queridos hermanos, es que nada de eso hoy en día existe. Si todo fue destruido, todo fue arrasado, todo fue quemado. Pero todavía están muchos soñando con recuperar una gloria perdida. Y todos los centran en el templo. Y todos los entran en el templo, y en los sacerdotes, y en las cabras, y en las ovejas. Y estando allí nos pusieron una película explicándonos todo lo del templo. Y cuando terminó la película, la primera vez que estuvimos allí, eso no lo tenían, pero ya sí, se abre así como el telón, se abren las cortinas, y de repente detrás, en unos cristales, vimos 5 vacas rojas. De estas que durante siglos han estado esperando que aparecieran para sacrificarlas para la purificación del templo. De las 5 que actualmente hay, solamente 3 son válidas, porque a 2 le salieron unos pelitos blancos y ya están descartadas. Digo, hombre, claro, si las tienen un montón de años ahí encerradas, según va pasando el tiempo, pues hombre, algún pelito blanco no sale, algún pelito blanco siempre va a salir, a unos más que a otros. Entonces ya 2 están descartadas, se tienen que dar prisa, porque como le salga un pelito blanco a las otras 3, apañado vamos, ¿no? Así que bueno, vimos eso y la gente se impactó mucho, ¿no? No sé si Rocío, tú estabas, no, Rocío no estaba en ese grupo, ¿no? Es que tuvimos 2 grupos y al segundo grupo lo llevamos a lugares donde no habíamos ido nunca, porque ya algunos habían estado en Israel, entonces fuimos a otros lugares. Bueno, la cuestión está en que la gente salió muy emocionada. Y cuando yo reuní al grupo y le dije, ¿saben una cosa? Salgo con una tristeza en mi corazón tremenda. Porque aunque es impactante ver todo eso, me da tristeza que este pueblo haya estado esperando durante siglos que aparezca una vaca y que el Señor Jesucristo apareció hace 2000 años y lo rechazaron. A mí se me parte el alma y el corazón ver que un pueblo está esperando una dichosa vaca, que me da igual si es blanca, amarilla, colorada o negra, y cuando tenían que recibir al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijeron, crucifícalo, crucifícale, no tenemos más rey que el César. Y da mucha tristeza, ¿no? Da mucha tristeza, y los hermanos allí son conscientes de esta realidad. Ahora, alguien me preguntaba, ¿y las iglesias? ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están los hermanos? Bueno, yo tengo una opinión personal que quería compartir con ustedes en esta tarde referente a nuestros hermanos en Cristo en Israel. Es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil evangelizar en Israel. De hecho, está prohibido. Tú no puedes salir por las calles a repartir folletos, a ponerte en una plaza y a predicar de Jesucristo, porque automáticamente puedes tener muchísimos problemas. Incluso si le predicas el evangelio a un menor de edad, puedes terminar con tus huesos en la cárcel. Por lo tanto, es muy difícil evangelizar. Lo que se utiliza es el testimonio. Cuando la gente te pregunta, tú respondes. Pero salir a una calle a repartir folletos o evangelizar, pues como que no. Los hermanos son conscientes de la situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas, por ejemplo, a una iglesia de gente que vive en Israel, te vas a dar cuenta rápidamente, nada más entrar, que no son iglesias, digamos, homogéneas, sino que hay un grupo grande de latinos, que la mayoría de ellos ya venían convertidos, por ejemplo, de Argentina, la mayoría de ellos, de Perú, de Colombia,
algunos de México también. Hay otro grupo de rusos, ¿ve? Porque vinieron muchos de Rusia cuando cayó el telón y todo aquello. Hay un grupo pequeñito de gente que ha nacido allí, digamos que son nacidos en Israel, y hay como grupos dentro de la iglesia. Entonces, cuando entras a la iglesia, y me pasó porque fui a predicar a la iglesia de Eduardo, un sábado a la mañana fuimos a predicar allí a la ciudad de Beersheba, y entonces cuando entramos nos dimos cuenta que todos los latinos estaban, los oías, ¿no? Los oías hablando en español por un lado, a todos los rusos hablando en ruso en otro idioma, con su idioma, y entonces la iglesia es como un punto de encuentro. Imagínate que tú te vas a vivir a Israel, que no puedes, pero en el caso de que pudieras, y eres creyente, ¿qué es lo primero que buscarías? Pues una congregación. Y si encima vas a la iglesia y hay gente que habla español como tú, pues es un punto de encuentro. Puedes conseguir un novio o una novia, porque algunos, no solamente en Israel, algunos también han venido aquí por lo mismo. No se rían porque, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo, ¿no? Entonces puedes conseguir al novio, a la novia, puedes conseguir un contacto para conseguir un trabajo, que también muchos van a la iglesia para, oye, ¿sabes de alguien que me alquile una casa o alguien que busque una chica para limpiar o para cuidar a un viejito? Entonces la iglesia es como un punto de encuentro de la comunidad latina, de los rusos, de los ucranianos, de los polacos, etcétera, etcétera. Pero tengo la sensación de que la iglesia en su gran mayoría en Israel no han entendido la función que tienen que cumplir. Y la Biblia dice que la iglesia tiene que cumplir dos funciones fundamentales, la de ser sal y luz de este mundo. Y cuando la sal y la luz no funciona como tiene que funcionar, automáticamente las consecuencias son terribles. Es verdad que se habla de Dios, es verdad que se canta del Señor, pero estando allí, los hermanos que nos vinieron a visitar, nuestro hermano Eliezer, un hermano precioso que queremos mucho, me contaba que la noche que vinieron a visitarnos al hotel se iba a hacer otro festival de Nova. ¿Os suena el Festival Nova, no? El famoso festival que estaban haciendo allí a poquitos kilómetros de Gaza, donde se produjo aquella matanza tremenda. Bueno, pues hicieron otro aún más grande. No sé si volvieron a poner la estatua del Buda, porque en el primer Nova se puso una estatua de Buda enorme, pero vas a encontrar en muchos lugares carteles que dicen, volveremos a bailar otra vez. Y yo digo, oye, si no aprendemos de los errores del pasado, me temo que los vamos a volver a convertir a hacer en el futuro y con mayor intensidad. Entonces hay como una indiferencia, como una provocación, como un jugar con fuego pensando que como somos judíos y invocamos al Dios de Abraham, no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Y saben lo que me venía constantemente cuando estaba allí en Israel? Viendo a la gente, hablando con uno, hablando con otro, hablando con árabes, hablando con cristianos, hablando con ortodoxos. ¿Sabe lo que me venía a la cabeza? Cuando el Señor Jesucristo mantuvo aquella conversación con algunos judíos que les dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la respuesta de los judíos fue, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Ahí en esa respuesta se equivocaron porque sí fueron esclavos de alguien durante muchos siglos en Egipto. Pero bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Y el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Porque Abraham vio mis días y se gozó. ¿Quiere decir que Abraham habló con el Señor Jesucristo? ¿Conoció al Señor Jesucristo? Por supuesto. ¿Quién piensan ustedes que era aquel rey de Salem que se lo encontró en Jerusalén Abraham cuando venía de derrotar a los reyes del norte? Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo lo que había obtenido en la batalla. Y éste le dio pan y vino. Y este que nadie sabía quién era su padre ni su madre, no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin, que era rey de Salem, que es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén, la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes y todos están en la Biblia. ¿Quién se piensan ustedes que era? ¿Quién piensan ustedes que era aquel tercer personaje que se quedó con Abraham cuando manda a aquellos dos ángeles a Sodoma y Gomorra para que la destruyan? Cuando Abraham se postra ante él y dice, Señor mío. Claro que vio los días del Señor Jesucristo y lo entendió, porque además Abraham dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba, pero buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios.
Y dice que la vio. Luego ya la nueva Jerusalén que nos describe Juan en el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, ya estaba creada, ya estaba hecha en aquellos días. Y Abraham la vio. Pues el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí. Vosotros más bien sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, si tú eres capaz de decir eso a un judío en la cara en Israel, probablemente no salgas con vida. Decirle a un judío en la cara, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo del diablo por las obras que estáis realizando. Es durísimo, ¿verdad? Entonces vemos que lamentablemente no ha habido, como yo digo, ese quebrantamiento nacional. Vemos a la gente confundida, creyendo a veces en auténticas locuras y disparates. Cuando se fue el segundo grupo, nos prestaron un piso en un edificio muy alto que tenía 24 pisos. A nosotros nos dejaron el piso número 12. Teníamos una vista maravillosa, imagínense los que vivían en el 24. Pues abajo, en la calle, cerca de donde estábamos, hay lo que se llama el shuk. El shuk es lo que llamamos nosotros aquí en Tenerife la recoba, el mercado municipal, donde se compra fruta, verdura, carne, pescado y todo eso. Todas las noches, no los fines de semana, todas las noches, hasta altas horas de la madrugada, la música a todo volumen. Y una noche no teníamos comida en casa y le dije a Elena, voy a bajar al shuk a comprar algo de comida. Y cuando entré, aquello, yo no sé cómo era Sodoma y Gomorra, porque nunca estuve allí, pero cuando entré yo dije, Dios mío, qué pena ver esto, ¿no? Era una locura, una locura. Olor a marihuana por todas partes. Hablando de la marihuana, encontramos a unos de Barcelona que nos dijeron, no, pero aquí fuman marihuana por, ¿cómo era? Por fines terapéuticos. Digo, ya. Eso lo dicen muchos también allí. No, yo estoy con fines terapéuticos. Ya. Entonces, terrible, y subí a la casa otra vez. Es que mire, la impotencia y el dolor en mi corazón que he sentido en este viaje a Israel, nunca lo había sentido. Primero porque no eres capaz de hablar perfectamente y transmitir todo lo que te gustaría decir. Segundo lugar, porque ves que hay una dureza, una frialdad hacia el Señor Jesús, que lo siguen rechazando de una manera descarada y abiertamente, sin tapujos. Se niegan a leer el Nuevo Testamento, ni siquiera lo reciben porque lo tienen prohibido. Y tantas cosas. Le dije a un policía joven, en la puerta del Garden Tomb, del Jardín de la Tumba, le di unos versículos de la Biblia y cuando terminé, además se los dije hasta en hebreo para que me entendiera, y cuando terminé le digo, ¿qué opinas? Y me dice, no he entendido nada. Digo, ¿cómo? ¿No has entendido? Y dice, no. Y me vino a la cabeza ese texto de Isaías que dice que llegará el día cuando le darás un libro al que sabe leer y le dirás, lee, y te dirá, no puedo porque no sé leer. Porque el Señor dice como que los tiene ciegos temporalmente, ¿verdad? Porque dice, porque este pueblo con sus labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que piensa que cuando van a Israel, todo el mundo está leyendo la Biblia, todo el mundo es creyente, todo el mundo ama al Señor, nada más lejos de la realidad. El presidente de la Knesset, el presidente del Parlamento israelí, es de los de la banderita de colores. ¿Sabían eso? Tiene 2 hijos adoptados y está casado. El presidente de la Knesset. Me decía un hermano, ¿tú qué piensas que diría Juan el Bautista si viviera hoy en día? ¿Te imaginas Juan el Bautista viviendo hoy en día en Israel? ¿Le vuelven a cortar la cabeza? ¿Le vuelven a cortar la cabeza? Porque un día se enteró que el rey, el monigote, porque aquello no era ni rey ni nada, el rey Herodes le había robado a su propio hermano, su mujer, y Juan el Bautista se enteró y le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y le cortaron la cabeza. Algunos podrían haber dicho, ¿y por qué no se cayó? Porque en España también tenemos algunos casos muy interesantes, ¿verdad? No se cayó. Y cuando Herodes quería conocer personalmente al Señor Jesucristo para que le hiciera así algún truquito de magia o algún milagrito, el Señor le dijo, díganle a esa zorra, fíjate con qué término se dirigió el Señor al rey de Israel, díganle a esa zorra, tremendo, ¿verdad?
Es decir, que aquellos profetas no se callaban, condenaban el pecado. Ahora, el libro de Sofonías tiene algo muy bueno, y es que habla de un remanente. Un remanente es un pequeño grupo, selecto, diferente, en medio de una sociedad corrupta. Y eso sí existe en Israel y en cualquier parte del mundo. Creyentes que no se han dejado arrastrar por la corriente de este mundo, corrientes que se han mantenido firmes en la fe, que prefieren perder un trabajo, que prefieren hacer el ridículo delante de sus amistades y ser rechazados incluso con tal de mantener su testimonio y su fe en el Señor. Como diríamos, no se casan con nadie. Ellos saben en quién han creído y mantienen su postura cristiana en lo privado, en lo público, en lo económico y en todas y en cada una de las áreas de su vida. Eso se llama un remanente fiel, que ya había en los tiempos del profeta Elías, ¿se acuerdan? Por cierto, alguien se me acercó y me dijo, mi hijo te quiere saludar. Y le pregunté al niño y me dice, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Elías. ¿Está por ahí Elías? Digo Elías el chiquitín, no el profeta. Cuando Elías le dijo al Señor, estoy solo, llevo años y años predicando y no pasa nada, la gente no se convierte, no cambian. Han visto caer fuego del cielo, ya no sé qué hacer, Los profetas de Baal han quedado en ridículo, los he degollado a todos. Han visto caer fuego del cielo. Y como dicen allí, no solamente fue allí, sino que en toda la cordillera del Monte Carmelo se vio aquel milagro tremendo, porque era un monte donde se creían que habitaban los espíritus, los dioses, los demonios. Y allí es donde sube Elías, que se ve de todo el valle de Meguido, para que todo el mundo viera que allí quien se iba a manifestar era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, pues ese hombre que predicó tan claramente y vio el pueblo, el poder de Dios, le dijo un día al Señor en una cueva, Señor, no aguanto más, ya no sé qué decir, ya no sé qué predicar, ya no sé qué más hacer, estoy solo. Y la respuesta del Señor fue tremenda, ¿se acuerdan? Hay 7,000, 7,000 son muchos, Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Dónde están? No lo sabemos. Pero había 7,000 personas, hombres y mujeres, tal vez familias enteras, que se habían mantenido firmes al Señor y que no habían caído en la idolatría, en el culto a Baal. Pues hoy en día en Israel y hoy en día en cualquier parte del mundo, el Señor tiene un remanente de hombres, de mujeres que se han mantenido fieles al Señor. Tal vez no los conocemos por nombres y apellidos, pero el Señor sabe dónde están y cómo están. Amén, hermanos. Porque el Señor lo sabe todo y el Señor nunca va a desamparar a su pueblo, sino que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cruda realidad es que ya hemos pasado los 600 días de guerra, más de 600 días, y todavía esto parece que va para largo. Le pregunté a algunos hermanos que Dios lo permita, van a venir en agosto. Les hace una ilusión tremenda. A nuestro hermano Adolfo y Paula, que si nos están viendo, les mando un gran saludo. Son hermanos colombianos que llevan años, muchos años viviendo en Israel y tienen una ilusión tremenda. Iban a venir antes de la pandemia, pero les cayó la pandemia encima y no pudieron venir. Pero ya, gracias al Señor, estarán aquí, si Dios quiere, en el mes de agosto. Les pregunté, hermanos, ¿y cuando esto se ponga feo? Cuando las profecías que estamos hablando y llevamos horas hablando de este tema, porque es una de las personas que mejor conoce la Biblia, sin ser pastor, que yo he conocido en mi vida, conoce muchísimo, sabe mucho de la Biblia. ¿Qué van a hacer? Y me dice, el Señor nos trajo aquí y a menos que el Señor nos saque, aquí nos vamos a quedar. Porque aquí tenemos que hacer nuestra parte, aunque no son pastores, tenemos que hablar con amigos, tenemos que advertir a gente, tenemos que decirles que estas cosas se van a cumplir y nuestro papel y nuestra función es estar en este país. Así que oremos mucho por este remanente fiel de hombres, de mujeres que están en Israel sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Creo que les informé también en el grupo de WhatsApp de la iglesia que tuve la oportunidad con Elena un día de ir a visitar a nuestra hermana Marta. Nuestra hermana Marta es una hermana que vivía en Israel. La conocimos a través de YouTube, yo creo. Se reunía con las mujeres del grupo de la iglesia virtual y tuvimos la oportunidad de ir a visitarla. Cuando fuimos la primera vez, la vi muy débil, muy, muy débil. Nos reconoció al momento,
Pudimos estar con ella allí, oramos, le leí unos salmos y todo eso, pero apenas podía abrir los ojos. Tenía muy poquitas fuerzas, muy poquitas fuerzas. Yo salí ese día de la habitación del hospital con la sensación de que le quedaba muy poco tiempo. Tuve la oportunidad, solo, porque Elena estaba haciendo otras cosas, tuve la oportunidad de volver a ir a visitarla la última vez y ya estaba aún más débil que la otra vez. Saben que Canderina se fue para allá para cuidarla, para estar con ella, y Marta partía a la presencia del Señor, creo que antes de ayer, ¿no? Antes de ayer ya partía. Ella me decía que ella quería salir caminando del hospital por su propio pie, que ella no quería morir. Yo vi que su lucha era que ella se quería poner bien, quería salir, pero bueno, el caso es que el Señor tenía otros planes y nuestra hermana Marta ya está en la presencia del Señor. Unos llegan primero, otros llegaremos más tarde, pero la idea es pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Le hice una pregunta a unos hermanos, que se lo voy a hacer a ustedes a ver qué opinan, a ver cuál sería tu respuesta. Y la pregunta es la siguiente. Si Abraham y también Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo, 21 y 22, vio la nueva Jerusalén terminada y la describió, los materiales que tiene, las puertas, las medidas, ¿cómo es que si esa ciudad Abraham la vio y dice que la saludó, incluso dijo, mírala ahí está, ahí está? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo? ¿En qué quedamos? ¿Está preparada? ¿Está terminada o no está terminada? Los hermanos no tuvieron que responderme. Yo no les voy a dar la respuesta hoy. Se lo dejo como tarea. Si la nueva Jerusalén estaba terminada, ¿por qué el Señor Jesucristo dice, voy a ir a preparar lugar para vosotros? ¿Qué te parece? Esta noche tienes trabajo para hacer, ¿no? Les recuerdo que mañana va a ser un día muy especial, porque no a las 10, recuerden, no a las 10, a las 11. Yo estuve esta mañana tomando café con Marcos y le dije, mira, a las 10 de la mañana es muy pronto, ¿vale? Y aparte de meterse a las 10 de la mañana en ese agua, no se lo deseo a nadie, ¿no? Aunque estuvimos bautizando en el río Jordán, tanto en el primero como el segundo grupo, pero gracias al Señor el agua estaba buena y no estaban las ratas esas gigantes que hay allí en el Jordán. Le dije, si hay esas ratas gigantes, Manolo desaparece así, en un minuto. Gracias a Dios no aparecieron. Entonces mañana vamos a tener un culto en el Puerto de la Cruz, antes de los bautismos. Mañana es día de Canarias. Me preguntaban algunos, ¿podemos ir vestidos con el traje típico de Canarias? Miren, hermano, a mí me da igual cómo usted vaya vestido. Yo siempre digo lo siguiente. Uno tiene que ir vestido según al lugar que vaya. ¿Me explico? Mañana es día de Canarias. A algunos les hace ilusión ir en el día de Canarias con el traje típico. Pues sáquelo del armario, sáquele el polvo, porque lleva un año sin usarlo, y se lo pone. Que usted viene a la iglesia, venga vestido como a la iglesia. No vengas a la iglesia como si fueras a la playa. Que vas a la playa, no vayas vestido como si fueras a la iglesia. Es decir, adáptate al sitio donde vas. Si vienes aquí te vistes como se hay que vestir. Y no des imagen de que vas a la playa. Si vas a la playa, ¿para qué te vas a poner saco y corbata? No tiene sentido. Entonces mañana, los que quieran ir con el trajito de Canarias, creo que Adriel va a ir con el traje de Canarias. A mí me hace mucha ilusión ver al nieto vestido de canario, ¿eh? ¿Cuántas tienen el traje típico de Canarias? ¿Usted también, Cruzita, lo tiene? Uy, qué bueno. Qué bueno. Uy, pues Cruzita, me hace mucha ilusión verla vestida de canaria mañana. Mucha ilusión. Bueno, pues los que quieran ir vestidos con el traje, iba a decir disfrazado, perdón, no es un disfraz, sino con el traje de Canarias, pues pueden ir. Ahora, estando en Israel, con el primer grupo, me detuvieron a un matrimonio que habían estado en el Congreso del Escorial, habían estado trabajando en la finca y venían con nosotros en el primer grupo, y son hermanos de Colombia, y me los detuvieron en el control de pasaportes por ser colombianos. Ese era su delito, ser colombianos. Pensaban que se iban a quedar a vivir en el país, entonces estuvimos en una incertidumbre, nos vamos, nos quedamos, en fin, estábamos en contacto constantemente. Yo llamé a una representante del Ministerio de Turismo y bueno, nos echó una mano, y cuando ya nos íbamos en el autobús,
y habíamos dicho lo que tenían que hacer si salieran, pues nos llamaron y gracias al Señor pudieron viajar con nosotros. Gracias al Señor los hermanos pudieron venir. Pero estando allí salió la orden de que colombianos no pueden viajar libremente a Israel, sino con una visa que, te digo, entre nosotros no la van a dar. Así que los colombianos que quieran ir, lamentablemente, parece ser que hasta que cambie un poco la política en ese país, pues no los van a dejar entrar. Pero tengo la sensación de que don Peter, mi amigo don Peter, el que vive allí en Madrid, pues la está liando también de tal manera que a ver si cuando volvamos en noviembre don Peter me va a causar problemas, ¿vale? Entonces me da mucha lástima ver a España en la situación en la que está. Yo sé que hay hermanos de otros países que están aquí con nosotros en la iglesia, lo cual nos da mucha alegría, pero permítanme decirles algo. Las Islas Canarias que ustedes están conociendo hoy por hoy, el país de España que ustedes están conociendo hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver con las Islas Canarias de hace unos años atrás. Nada, nada que ver. El ambiente espiritual, la política, la economía, todo ha cambiado de una forma alarmante. Tristemente tengo que decir esto porque incluso hoy, y quiero decir esto porque les voy a anunciar que voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo en los próximos días y lo voy a subir a YouTube para dejar bien claro una serie de puntos y les informo. El pastor Alberto de Fuerteventura hoy me decía, ¿has visto una declaración oficial que ha salido en las redes sociales del organismo llamado la FEREDE? Para los que no sepan, la FEREDE es la Federación de Entidades Evangélicas de España. Es el organismo oficial que se creó hace muchos años para representar al colectivo evangélico frente al Estado y que fuera el interlocutor entre el Estado y las iglesias. Cualquier ley, cualquier cosa que sea necesaria que supieran las iglesias evangélicas, por medio de la FEREDE, pues seríamos informados. Bueno, pues esta entidad llamada la FEREDE ha publicado un último documento oficial donde dan una postura referente a lo que está pasando en Israel, hablando en una línea, olvidando la otra, ¿verdad? Y yo llamé hoy y le dije, quiero hablar con un representante de la FEREDE, y me pusieron con un señor que me atendió y le dije, mira, ustedes no tienen ninguna libertad por parte de nosotros, ni de muchos cristianos evangélicos, para estar diciendo los disparates que están diciendo. Nosotros estamos en contra de la guerra, totalmente. Nosotros estamos en contra de cualquier guerra y en contra de cualquier injusticia. Pero ustedes ignoran este punto y este punto y este punto. ¿Por qué no dieron la cara y por qué no defendieron a los 2 hermanos nuestros cristianos que los mataron la semana pasada a tiros en Israel? ¿Por qué no dan la cara por los 59 secuestrados que están pasando hambre y viviendo como perros, siendo humillados cada día en los túneles secretos que Hamás ha construido en la Franja de Gaza? ¿Por qué no hablan de eso? Entonces comenzamos a hablar y hablar y hablar y me dice, es que nosotros nos hemos visto, entre comillas, obligados a dar una explicación oficial porque la semana pasada lo hizo la Conferencia Episcopal. Y yo digo, hombre, la verdad que es sorprendente que me pongas como punto de referencia a la Conferencia Episcopal. A mí me da igual lo que diga la Conferencia Episcopal. Es que no es mi punto de referencia la Conferencia Episcopal, el organismo que aglutina al colectivo católico. Entonces, voy a tener que hacer un vídeo y vamos a escribir una carta oficial porque es increíble ver la cantidad de disparates que se están diciendo en las redes sociales. Por ejemplo, uno de ellos, que los niños de Gaza y la población de Gaza están muriendo de hambre. Rotundamente falso. En Gaza se han metido más de 150.000 toneladas de alimento. Hay comida para la población gazatí por 6 meses. ¿Pero dónde está esa comida? Bueno, nada más entrar, les puedo mostrar docenas de vídeos donde se ve que este grupo que todos conocemos se lleva la comida y matan de hambre a su población
Y ese es el motivo por el cual no llega toda la ayuda necesaria a la población, pero comida hay, pero para dar y vender durante meses y meses a esa población que hay allí. Luego se hablan de cifras de muertos y la pregunta es, ¿quién los cuenta? Si hay miles de estos terrucos debajo de la tierra, ¿salen por la mañana a contar los cadáveres? ¿Y cómo los cuentan? ¿Cómo saben si fueron 14.000? Ponte a contar del 1 al 1000. Ponte a contar del 1 al 1000 y te vas a cansar. ¿Cómo cuentas 14.000, 20.000 cuando se ha demostrado perfectamente que las cifras se han engordado? Y cuando se ha demostrado que se han utilizado mezquitas, se han utilizado hospitales, se han utilizado colegios y se han utilizado niños y mujeres como escudos humanos para proteger a estos personajes. Entonces hay que conocer toda la película y no solamente una parte, ¿verdad?, para manipular a la población y para decir auténticos disparates. Porque hasta el día 7 de octubre todo en Israel funcionaba perfectamente. Todo funcionaba a las mil maravillas. Había trabajo, había tranquilidad, se podía viajar, se podía entrar, se podía salir por cualquier parte. El día 7 de octubre todo cambió porque empezó algo que nunca tenía que haberse dado, ¿verdad? Claro, está bien claro que Dios permite ciertas y determinadas cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la frase que dijo el pastor Enrique Montenegro en el Congreso este año en El Escorial? Dios utiliza naciones para castigar naciones, pueblos para castigar pueblos. No cabe la menor duda de que Israel no es el ejemplo número uno en todo. Pero hombre, lo que está bien claro es que cuando hablamos de un tema como este, hay que hablar de todo. No de la A a la B, sino de la A a la Z y conocer toda la información. Nosotros sabemos perfectamente, según la Biblia, y me llevaría horas explicar esto, lo que le va a pasar a la Franja de Gaza. Y saben, por cierto, en el libro de Abdías, que es el más pequeñito de la Biblia, se habla de los hutíes. ¿Sabéis quiénes son los hutíes, no? ¿No? Ah, perdón, pensé que sabíais quiénes eran los hutíes. Los hutíes son un grupo terrorista financiado por Irán que están en el Yemen lanzando cohetes, que estando nosotros allí lanzaron un cohete y que cayó al lado del aeropuerto del Ben Gurión en Tel Aviv. Pues la Biblia habla de ellos con otro nombre, pero la Biblia habla de ellos y dice cómo terminarán los hutíes. Y habla de cómo terminará Moab. ¿Y Moab quiénes son? Los jordanos. Y habla de cómo terminará la Franja de Gaza. Y habla acerca de cuántos enemigos, por dónde y cuándo van a atacar a Israel. Y hemos estado en los lugares estratégicos donde se van a llevar a cabo esas batallas. Y estamos viendo, por ejemplo, Rusia. Es increíble porque en ese comunicado que ha mandado esta gente, en nombre de ellos, porque no en nombre nuestro, le dirigen unas palabras al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y le dicen lo que tiene que hacer. Y hubo un momento que le dije, ¿a dónde estoy llamando? ¿A la FEREDE o al Partido Socialista Obrero Español? Porque estáis hablando exactamente igual que don Peter. Estáis hablando igual que él. Y lo curioso es que lo mencionan a él y le dije, ¿y por qué no mencionáis al señor de Rusia? A ese no os atrevéis, ¿verdad? Con ese no se mete nadie. Entonces nosotros como creyentes tenemos que orar para la salvación de las almas. Pero os voy a decir algo, a alguna gente le puede chocar. Las guerras son inevitables. La Biblia dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra. ¿A quién le gusta ver Venezuela como está? Yo me crié en Venezuela. La vida que yo viví en Venezuela, ni los ricos en España la vivieron en aquella época. Mi infancia, mis 10 primeros años en Venezuela fueron de película. Vivíamos como ricos en Venezuela. No nos faltaba absolutamente de nada. Tenía caballo, tenía coche, tenía moto, tenía bicicleta, teníamos de todo. ¿A quién le gusta ver Venezuela como está? A nadie. ¿A quién le gusta ver, por ejemplo, Colombia, Chile, Ecuador, Cuba? He visto últimamente unos reportajes de Cuba. ¡Qué belleza de isla! ¡Qué maravilla de vida! ¡Cómo vestía la gente! ¡Qué coches! ¡Qué casas! ¡Qué lujo! Era una maravilla aquel lugar. ¿A quién le gusta ver esos países así? A ninguno de nosotros, hermano. Pero dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dígame, ¿de dónde nace todo eso? De la ambición, de la soberbia, del orgullo, del amor al dinero. Porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
Los que fabrican armas, si no las venden, ¿de qué viven? O sea, hay todo un comercio, hay toda una industria que lamentablemente es diabólica, que es la que gobierna este mundo. No nos olvidemos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Pero el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. El príncipe, no el rey, el príncipe que está por abajo es Satanás, que es capaz de engañar a pastores, que es capaz de engañar y utilizar a gobiernos, que es capaz de destruir un país entero con todos los recursos naturales que pueda disponer. El Señor Jesucristo dice que es como un ladrón, pero malo, que viene a hurtar, viene a matar, viene a destruir. Y si no, miren cómo está el mundo. La economía, la juventud, la droga, la prostitución, la trata de blancas, el tráfico de niños, las barbaridades que hay en internet. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Y sabemos que lamentablemente el hombre prefiere a veces creer en esas mentiras que vivir una vida ordenada, santa y ordenada delante del Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de lo que ocurre cuando uno peca, amigo, atente a las consecuencias. Y cuando la Biblia te dice resultados de la bendición, pues ya sabes, quieres tener la bendición de Dios en tu vida, quieres vivir tranquilo y no estar todo el día pensando, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? Y los papeles, y me verán la ciudadanía, y me echarán de España, y tendré un trabajo. Pero ¿tú crees que se puede vivir así? ¿Tú crees que se puede vivir en ese estado permanente de nervios? ¿Tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Llevo 44 años diciéndolo y algunos me han hecho caso y otros nunca me han hecho caso. Yo no he trabajado nunca en nada más que servir al Señor. Y nunca me ha faltado de nada. He estado en iglesias con 3 personas y he estado en iglesias con más gente. Hemos vivido en montones de lugares y nunca nos ha faltado de nada, jamás. Pero es que lo primero en nuestra familia es buscar a Dios. Yo no pido todos los días para que Dios me dé comida. Yo no pido para que me dé ropa. Yo no pido nada. Yo solamente oro, leo la palabra, busco al Señor, intento prepararme y servir al Señor lo mejor posible. Y todo viene por añadidura. Todo me viene por añadidura. Y esto se lo enseño a los pastores que están con nosotros, se lo enseño a los hermanos. Ese es el estilo de vida que nos enseña la Biblia. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe? ¿Y se puede vivir por fe? Claro, es que no solamente se puede, es que se debe vivir por fe. Ahora, si tú no vives por fe y buscando al Señor en primer lugar cada día, el afán, la ansiedad, los nervios, la preocupación. ¿Saben que una vez conocí a un pastor? Conocí a un pastor que yo lo dejé en una iglesia que fundé en las penínsulas. Tuvo 10 años al frente de la iglesia y le salió una úlcera. Y me dijo: ¿sabes por qué me salió la úlcera? Porque no te hice caso. Digo: sí, hombre, a veces yo soy el culpable ahora de tu úlcera. Dice: no, porque tú me enseñaste a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo entré en afán, yo entré en agobio. Y esos nervios me produjeron una úlcera de estómago. Cuando yo tenía 19 años, que fui el pastor más joven de España, 19 añitos, un niño, me dejaron una iglesia, la única iglesia que me han dejado en mi vida a pastorear, en el Puerto de la Cruz, pero no la que tenemos nosotros ahora, sino otra. Una iglesia que, bueno, estaba empezando, una iglesia con muchos problemas, muchas cosas, y me ponía tan nervioso, con tan poca experiencia, tan joven, la primera vez que salía de casa para irme a otra isla a vivir, y el estómago se me puso así, se me infló el estómago de una forma increíble. Y yo era muy flaco en aquella época, aunque ustedes no se lo crean. Tengo fotografías que se lo puedo enseñar, ¿eh? Y me llevaron al médico, los hermanos de la iglesia. Y el médico me dijo: ¿a qué te dedicas? Y yo le dije: yo soy pastor evangélico, atiendo gente, predico y tal. Y me dice: no vas a llegar a los 30 años, me dijo. Oye, me asusté tanto. Yo digo: no llego a los 30. Y eso, dice, porque tienes los nervios en ese estómago que te van a producir algo malo. Dios utilizó a aquel hombre para yo cambiar el estilo de vida, de mi vida. Yo nunca me llevo a la cama un problema. Jamás hablo de problemas, ni de nada, ni de nadie en la cama. Es más, y digo una intimidad. Cuando Elena me dice: es que la hermana, no quiero hablar de la hermana ahora, ¿eh? Ahora es tiempo de dormir. Jamás me llevo un problema a la cama.
Yo oro una vez por las cosas. Ese es mi estilo, cada uno que haga el suyo. Señor, esto, esto y esto, amén, punto. Ya oro una vez y se acabó. Aprendí a descargar mi ansiedad en el Señor, a descansar en Dios. Y yo era un manojo de nervios, ¿eh? Yo era el nervio personificado, con todas las manías y tic que te puedas imaginar tener, desde niño. Pero aprendí a descansar en Dios. Eso fue con 19 años, tengo 63 años ahora. Y te puedo asegurar que el Señor nunca me ha fallado, el Señor ha sido fiel, el Señor ha bendecido la obra en abundancia y las pruebas están ahí, de tal manera que el estilo de vida que yo he vivido, yo se lo quiero enseñar a la gente, para que los que vienen de otros países, y me parece bien que vengan de otros países a buscar un futuro y a tener una vida mejor, vale, pues si la quieres tener, te voy a decir cuál es el secreto. El secreto no está en cambiar de país. El secreto no está en cambiar de trabajo. El secreto está en cambiar aquí. Y poner al Señor en primer lugar en tu vida. No estar afanado, no estar preocupado. Tú haz tu parte, tienes que orar, oras, tienes que buscar trabajo, busca trabajo. Pero siempre ser agradecido. Y tenemos la tendencia, unos más y otros menos, ¿verdad? A veces de quejarnos, ¿sí o no? Ahora venía por el camino con una hermana y, qué calor. Y me decía ella, ya verás que cuando venga más calor la gente va a decir, ay, echo de menos el frío. Esta mañana había en la laguna 17 grados, aquí había 20 y pico. Quitar, desterrar de nuestro vocabulario la queja. Dígaselo al que está al lado, por favor. No te quejes. No te quejes. Por favor. No te quejes. Es que no tengo trabajo. Gloria a Dios. Es que me pagan poquito. Gloria a Dios. Es que me pagan mucho. Gloria a Dios. Es que hace mucho calor. Hace mucho frío. Es que ayer llovió mucho. Es que tuve que venir caminando. Hoy vi un chico en Tomecano que le faltaba una pierna. Ay, dicen algunos, ay, me duelen las piernas, tengo artrosis. Pero por lo menos te duelen las piernas. Pero al que yo vi en el parque ahora sentado le faltaba una. Ojalá, diría él, ojalá tuviera yo una, aunque tuviera un dolor en la rodilla, en el menisco. ¿Se acuerdan aquellos dos padres que se encontraron un día y le dice uno al otro, ¿cómo está tu hijo? Dice, el mío no para de darme problemas, es problemático, es rebelde, no hay manera. Y el tuyo dice, no, el mío ya no me da ningún problema. ¿Por qué? Dice, porque mi hijo murió. Es mejor tener problemas, pero tener la bendición de Dios en esos problemas, que no tener la bendición de Dios en nuestra vida. Los tropiezos siempre vendrán, dijo el Señor. El otro día estábamos junto a una piedra de molino y le dije a los hermanos, mira, vengan para acá, miren la piedra que habló el Señor. El Señor dijo, los tropiezos siempre vendrán, siempre. O en el trabajo, o en la familia, o en la iglesia, siempre habrán problemas en la vida. No estamos en el jardín del Edén, ¿eh? Hasta en el jardín del Edén había problemas. Dijo el Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a la mar. Los tropiezos siempre vendrán. No busques una iglesia perfecta porque no existe. Esta tampoco, ¿verdad? Esta tampoco. No busques el marido perfecto. No busques el príncipe azul, que no sé de dónde viene lo del príncipe azul. Qué cosa más ridícula, ¿eh? Príncipe, yo veo un hombre azul y salgo corriendo. Hombre, el príncipe, y lo veo azul, está enfermo. Está ahogándose, porque los que se ahogan no se mueren en azul o más así. Después se te convierte en morado. No existe el hombre perfecto, ni la mujer perfecta, ni el padre perfecto, ni la madre perfecta, ni el pastor perfecto. Si buscas eso, te has equivocado de sitio. Y una palabrita, y termino, a los hermanos y hermanas que se van a bautizar. ¿Están aquí los que se van a bautizar mañana? ¿Hay alguno de los que se van a bautizar mañana? ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más por ahí? Bueno, los que se van a bautizar mañana, eso es un paso importante, pero es un solo paso, ¿eh? Vais a salir del agua exactamente igual que como entraste, ¿eh? Si tenías arrugas, vas a salir con arrugas, ¿eh? Siempre les tomo el pelo a las hermanas cuando van a bañarse al Mar Muerto. Les digo, hermanas, este mar es un mar que hace maravillas, ¿eh? Este mar ustedes se meten y sales con una juventud tremenda.
Un día yo vine con un grupo de hermanas en la guagua, en el autobús, y me fui con un grupo de niñas a Jerusalén por la tarde. Así que esto es tremendo, las arrugas desaparecen, esto te rejuvenece, una vitalidad. Sí, claro, como me pongo serio me hacen caso, ¿no? Digo, sí, hermana, ay, gracias, pastor, gracias, bueno. Cuando salen, me dijo una vez una hermana, hermano, yo me miro al espejo y estoy igual. Y le dije, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Me dijo, no sé, unos 10, 15 minutos. Digo, que a usted le hace falta 3 o 4 meses ahí adentro, hermana. En una semana no va a arreglar su vida. Entonces el bautismo vas a salir igual. Lo importante no es el agua, lo importante es el cambio en tu corazón. Y no te vas a bautizar para que Dios te cambie, no, te bautizas porque ya te ha cambiado el Señor. Es un paso muy importante que hay que hacerlo una vez en la vida, ¿verdad? Hay que hacerlo bien, pero sobre todo las cosas el día a día. Las victorias de hoy son para hoy, no me sirven para mañana. Mañana empiezo de cero. ¿De qué sirve que hayas estado 10 años bien si al último día echas a perder tu vida? No sirve de nada. Entonces, hermanos queridos, a esforzarnos, a orar por nuestros hermanos que están en diferentes lugares pasándolo tiempos muy difíciles y preparándonos para lo que viene en el futuro. Y lo digo abiertamente, ¿eh? Hace años lo decía así como muy subliminalmente, a ver si alguno captaba la idea. Lo digo abiertamente, ¿eh? Tener agua en abundancia en vuestras casas, ¿eh? Así de claro. ¿Me habéis entendido, verdad? Tener comida. Ese apagón que hubo el otro día en España, eso es simplemente un botón de muestra. Si la iglesia tiene que estar preparada para los últimos tiempos. Por supuesto, lo espiritual lo primero. Buscar al Señor. Pero estén preparados, ¿eh? Noé se preparó antes de, no después de. Antes del diluvio se tuvo que preparar. Y el tiempo de preparación es siempre más que el tiempo en el que llevamos a cabo el proyecto. La comida para los animales no cayó del cielo, ¿eh? El agua para los animales y para su familia la tuvo que buscar él. Y cuando ya estaba todo preparado y el arca estaba bien terminada y la comida y los animales y el forraje de los animales, etc., cuando todo estaba terminado, el Señor mandó el diluvio. Porque Noé pasó por el diluvio, ¿eh? Noé no se fue. Noé pasó por el diluvio, no le pasó nada porque se preparó. Y si tú no quieres que te pase nada, tienes que estar preparado. Y si el Señor permite algo que no entendemos ahora, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Este muchacho que perdió la vida en Washington tenía el destino de su vida. Se había licenciado de una buena universidad, trabajaba para el gobierno, lo destinaron a la embajada israelí en Washington, en los Estados Unidos, el trabajo de su vida, un chico joven que se iba a casar también con una chica que trabajaba con él, una chica guapa, tenían toda una vida por delante, saliendo de un museo en Estados Unidos, perdieron la vida. La vida, hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero el tiempo que nos quede, el que sea, vamos a vivirlo intensamente para la honra y la gloria del Señor. Enseñemos esto a los niños en la escuela dominical, enseñemos esto a los adolescentes y a los jóvenes, que la vida es corta, que hay que estar preparados, que todo lo que hemos predicado y creído durante años y años, tarde o temprano se va a cumplir y lo estamos viendo. Cuando yo le pregunté, y ahora sí ya les prometo que voy a terminar, cuando yo le pregunté a un reservista, hermano nuestro en la fe, que hasta la semana pasada estaba en la franja de Gaza, allí estaba dentro jugándose la vida, cuando yo le pregunté y le dije, oye, dime la verdad, ¿qué pasó el 7 de octubre? Porque no es normal que el país con la inteligencia y el armamento más sofisticado de Medio Oriente haya pasado lo que pasó. Cuando toda esa valla electrificada se pone una mosca encima y automáticamente la detecta. Cuando hay docenas y docenas de personas que están frente a unas pantallas 24 horas al día, sin parpadear, viendo cada milímetro de la valla que divide un territorio de otro. Que hayan venido gente con zapatillas, uno con unas muletas, el otro con una moto, y que hayan entrado dentro de un país donde hay tanta vigilancia. ¿Qué fue lo que pasó? Aparte de todos los espías que han encontrado dentro del país, que también eso tiene tela. Y me dijo, esto se produjo el día 7 de octubre a las 6:30 de la mañana. Nosotros estábamos en los cuarteles y hasta las 5:30 de la tarde
no recibimos nuestro armamento para salir rumbo a ese sector. ¿Ustedes creen que eso es normal? Tantas y tantas horas. Cuando esta chica que cantó en Eurovisión el otro día estuvo 8 horas debajo de un montón de muertos, llena de sangre para disimular que había perdido la vida. ¿Ustedes creen que es normal que eso haya ocurrido? ¿Te das cuenta cómo la vida cambia en un minuto? ¿Quién nos asegura a nosotros? Piensa esto, por favor. ¿Quién nos asegura a nosotros que el domingo volveremos a estar otra vez aquí en el culto? Este culto es único, irrepetible. Nunca más se darán las circunstancias que se están dando hoy en este culto. Este culto pasará a la historia en unos minutos. Nunca más se volverán a dar las circunstancias, las mismas caras, la gente en la misma silla, con la misma ropa, con el mismo horario, la misma temperatura. Nunca más. Son cosas que ocurren una vez en la vida. ¿Quién nos asegura a nosotros que el domingo vamos a estar aquí todos otra vez? Cuando yo me despedí de Marta el otro día, le dije: hermana, Dios te bendiga, seguiremos orando por ti. Y cuando llego a Tenerife me anuncia Canderina que ya la hermana está en la presencia del Señor. ¿Quién nos asegura a nosotros eso? Cuando el único requisito para perder la vida es estar vivo. No hace falta ser mayor. Simplemente por estar vivo puedes perder la vida en cualquier momento. Entonces, ¿por qué te afanas por cosas que no te vas a poder llevar a la otra vida? ¿O crees que te vas a llevar el coche, la casa, el carro, la ropa? No te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la salvación de tu alma. Hoy eres salvo, le has entregado tu vida al Señor. Si hoy murieras, que Dios no lo quiera, pero si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿A dónde vas? Está tu nombre hoy en día, ahora mismo, en el libro de la vida. Es que no sé, pues tienes que saberlo. Tienes que saberlo, porque tú cuando salgas de aquí, tú te vas a tu casa y sabes tu dirección. Y hasta el borracho más borracho, no sé cómo lo hace, siempre encuentra la casa. Siempre la encuentra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener la seguridad de nuestra alma? Saber que yo me voy a la presencia del Señor. Así que muera o viva, somos del Señor. Hazte esa pregunta, por favor, y no salgas hoy de aquí, que nadie salga de aquí, que nadie de los que está viendo este culto en directo en su hogar tenga la duda de decir: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi alma? Ten seguridad de salvación para que puedas decir: yo soy de Cristo, y pase lo que pase y venga lo que venga, mi vida está en las manos del Señor. Y cuando te acuestes esta noche, si vuelves a abrir mañana los ojos, gloria a Dios, y si no los vuelves a abrir más, quiero que sepas que cuando los abras, el Señor te dará la bienvenida. rey y alcanzaron a Sedequías, aquel que no se quería humillar, ¿se acuerdan? Aquel que no se quería postrar delante del Señor. Dice que lo alcanzaron en los llanos de Jericó. Fíjese el camino desde Jerusalén hasta Jericó, hay un buen recorrido. Allí lo alcanzaron.
porque lo abandonó su ejército. Entonces, escuchen, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla. Ribla es Siria, para que sepan que cada vez que lean el nombre de Ribla estamos hablando de Siria, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Escucha, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Qué terrible escena, ¿no? Ver que el rey de Babilonia está haciendo eso terrible en contra de tus hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo, gracias a Dios, no solo, ¿no? Solo le sacó los ojos a Sedequías. Le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Él sabía lo que tenía que hacer. Todo esto se podía haber evitado. Esta tragedia nacional, miles de personas muertas, sus propios hijos, mira la forma como mueren. Él queda ciego porque le arrancan los ojos, se lo llevan a Babilonia como si fuera un animal tirado por cadenas. Allí murió en una mazmorra. Todo eso se podía haber evitado si él hubiera hecho lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. La solución, el remedio divino. Si mi pueblo se humillare, pero hemos leído que él no quiso humillarse, y el que no quiere humillarse delante de Dios, pues que se atenga a las consecuencias. Amén, hermanos. Hay cosas en la vida que podemos evitar si hacemos lo que Dios manda. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, se pueden evitar muchas cosas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas incluso hasta físicos. Muchas cosas se pueden evitar en la vida. Pero si sigues, como decimos en Canarias, R que R, sin querer humillarte, siempre con las plumitas del pavo real desplegadas, bueno, hijo, atente a las consecuencias. Sedequías no tenía por qué haber muerto así. Tenía nada más y nada menos que en la ciudad al profeta Jeremías. Él no podía haber dicho, es que yo no sé qué hacer, no tengo palabra de Dios, no conozco la escritura. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero no quiso cambiar. Dice incluso que quiso matar al profeta Jeremías. El Señor lo salvó milagrosamente. Lo azotaron, lo metieron dentro de una cisterna para que se ahogara, ¿verdad? Sin embargo, el Señor protegió a Jeremías, que vivía en la misma ciudad, que fue atacado por el mismo ejército de Nabucodonosor, pero sin embargo, fíjense a Ezequías lo que le pasa. Algo que se podía haber evitado si se hubiera humillado delante de la presencia del Señor. Es un versículo realmente poderoso el que tenemos delante en esta tarde, porque encontramos los 4 pasos para una restauración segura en el Señor. Un paso nos lleva al otro. Cuando nos humillamos delante del Señor es porque reconocemos nuestra bancarrota espiritual, porque hemos llegado a la conclusión de que por nosotros mismos no vamos a salir del pozo de la desesperación. Lo mismo le tuvo que pasar a Jonás cuando llegó a lo más bajo, al vientre de aquel enorme pez. Dice que allí se humilló e invocó el nombre del Señor y Dios lo sacó de aquella desesperación tan grande en la que estaba. Cada vez que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor, siempre vendrán bendiciones, lluvia de bendiciones a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es suficiente con humillarse, no es suficiente con reconocer el error, el pecado, sino que el segundo paso es orar. Si mi pueblo se humillare y orare, invocar en mi rostro, es un segundo paso fundamental. Pero en este punto de la oración, quiero recordarles un versículo del Nuevo Testamento, concretamente de la carta de Santiago, que dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. No la oración en sí misma, no. La oración eficaz del justo es la que puede mucho. La pregunta es, ¿qué ingredientes tiene que tener una oración para que sea eficaz? Porque el objetivo no es simplemente orar. El objetivo es que cuando oremos obtengamos la respuesta, ¿sí o no? Eso es lo que confiamos y esperamos todos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuáles son, los ingredientes bíblicos, divinos, para que podamos decir, he orado eficazmente, ahora solamente me queda esperar pacientemente, con gozo, en la presencia del Señor hasta que Él responda a mi oración? Hermanos queridos, una cosa es orar y otra cosa es orar eficazmente u orar bien. ¿Por qué digo orar bien? Porque yo he llegado a la conclusión
de que nuestro nivel de madurez, nuestro crecimiento espiritual se manifiesta muchas veces por la forma como oramos, la forma como pedimos, la forma como nos presentamos delante del Señor. Habla mucho del tipo de persona, espiritualmente hablando, que tú eres. Hay personas que oran y piden, pero no están orando bíblicamente, no están orando bien. A veces por gracia y por pura misericordia de Dios, a pesar de no haber orado todo lo correcto que deberíamos de haberlo hecho, obtenemos respuestas. Pero creo que nuestro objetivo debería ser pedirle al Señor: Señor, enséñame a orar bien y eficazmente. Renovar mi vida de oración, mi vocabulario a la hora de orar. Y no es cuestión de gritos, no es cuestión de hacer un show ni un espectáculo, ni llamar la atención hacia mi persona, porque todo lo que hagas que llame la atención hacia tu persona, ya empezaste mal. Primero, la oración tú tienes que pasar desapercibida. El que tiene que notarse es el Señor, no tu palabra, ni tus gestos, ni tus espavientos, en primer lugar. En segundo lugar, la oración tiene que ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a orar conforme a la voluntad de Dios si no lees la Biblia e indagas cuál es la esencia del corazón de Dios? Voy a ponerles 3 ejemplos de 3 personajes diferentes de la Biblia que oraron, que hablaron no muy bien que digamos, aunque obtuvieron respuesta, pero se demuestra su falta de madurez a la hora de pedir o a la hora de hablar. ¿Se acuerdan ustedes, conocen a un personaje llamado Eliezer? ¿O Eliezer? ¿Quién era Eliezer? Un nombre muy bonito que significa Elí, mi Dios, Ezer, mi Dios es mi ayuda. Mi Dios es el que me ayuda. Eliezer era el hombre de confianza a la mano derecha del patriarca Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tenía un criado, probablemente un mayordomo de muchos años en la casa, que delega sobre él y pone sobre sus hombros una responsabilidad tremenda. Espero que cuando llegue un momento en el que tengas que responder y tengas que actuar en base a la responsabilidad que se te ha delegado, lo hagas bien y dejes en alto el honor de Dios. Porque Abraham se quedó en casa, Isaac se quedó en casa, y al que mandó a lejanas tierras fue a su criado, a su mayordomo llamado Eliezer. Él tuvo que viajar durante días, semanas, tal vez probablemente, y no exagero, meses, hasta llegar a un lugar donde Abraham le había dicho que nunca llevara a su hijo, que él tenía que ir a buscar una ayuda idónea, una esposa para su hijo Isaac. Isaac estaba roto, porque Isaac se despidió de su madre el día que su padre lo lleva al monte Moriah de Jerusalén para ser sacrificado sobre un altar, ¿se acuerdan? Él se despide, le da el último beso, le da el último abrazo a su madre Sara. Sara sabe perfectamente lo que Abraham se trae entre manos. Sara no era tonta, Sara sabía perfectamente que un sacrificio lleva fuego, leña, cuchillo y víctima. Y aquí van 3 elementos, pero falta uno, y ella sabe perfectamente que aquí pasa algo raro. Se despiden, la madre del hijo, se dan un abrazo, y Isaac nunca más volvió a ver a su madre. Probablemente murió de tristeza, murió de dolor, porque ella sabe que eso es lo que Dios le ha pedido a su marido. Y ella no se pone como una loca gritando en la puerta de su tienda de campaña: no te lo lleves, es mi hijo, yo lo quiero, llévate al otro. ¿Por qué haces esto? ¿Pero qué tipo de Dios tenemos? Sino que ella acata la voluntad de Dios, se despide de su hijo se va. Ella cree que nunca más lo volverá a ver, y cuando ellos regresan, Sara ya ha muerto. Y nunca más la volvió a ver a su madre. Y él, de pena, de dolor, dice que salía todas las tardes al campo a meditar. Y se iba junto a un pozo, por cierto, que tiene mucha historia, se llama el Pozo del Viviente que me ve, y allí meditaba y allí reflexionaba, y dice que entonces es cuando el padre toma la decisión. Ya Isaac tiene 40 años, ya no es un niño. Le dice a Eliezer: mira, es tiempo de que vayas a buscar una esposa para mi hijo. Después, cuando vino su esposa, Rebeca, dice la Biblia que se consoló. El vacío que había dejado su madre en su corazón, su esposa lo llena, y bueno, todos conocemos el resto de la historia. Pero fíjate qué interesante a lo que voy, a la hora de orar bien o de hablar bien. Eliezer emprende un largo viaje para ir a buscar a la esposa del hijo de su amo. Se ve que no es un hombre de oración.
conoce al Dios de Abraham, evidentemente, pero no es un hombre, digamos, comprometido con Dios, ni tiene la fe, ni mucho menos de Abraham. Pero él va en obediencia a un encargo que su amo le ha dado, que es muy importante. El futuro está en las manos de él en ese momento. Y cuando llega a un pozo, él dice: la primera que salga y me dé de beber agua a mí y a mis camellos, esa me la llevo. ¿Cómo? ¿Sabes lo que estás diciendo? Y si viene una idólatra, si viene una pagana, si viene una prostituta, es decir, la primera que venga y me dé agua y encima le dé de beber a mis 10 camellos que tienen que beber cada uno 100 litros de agua, ¿esa es la que yo me voy a llevar? ¿Así de fácil? ¿Así de superficial? Bueno, sabemos que Dios tuvo misericordia por amor a Abraham y también por amor a Isaac, pero eso no es una forma madura de orar. Esa no es una forma correcta de orar, de pedir a Dios. Generalmente la gente inmadura, la gente poco conocedora de la Escritura están siempre poniendo pruebas. Y le dicen a Dios: confírmame hoy por la palabra que esto, o confírmame hoy con este predicador. Así son la gente inmadura. Las personas que no saben moverse en el reino, las personas que siempre buscan o confirmación, o que alguien le ponga la mano encima y le ore, o le profetice, o le diga esto o aquello, ¿verdad? Y aquí está Eliezer, ahora solo, no está Abraham, no está Isaac, él está solo, entre comillas, ante el peligro, y a él no se le ocurre otra cosa que sí: la primera que me dé agua, esa me la llevo. ¿Será una mujer espiritual? ¿Estará casada? ¿Será viuda? ¿Será soltera? ¿O será como aquella que tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es el tuyo, que también fue a sacar agua a un pozo? Fíjate cómo se la jugó este hombre, orando y pidiendo algo que uno dice, pero qué poca profundidad, qué poca espiritualidad hay en todo esto. Bueno, por la gracia y la misericordia de Dios le salió bien el experimento, pero te la jugaste, amigo. Te la jugaste. ¿Te imaginas que hubiera llegado otro tipo de mujer y esa es la que te vas a llevar? Y esa es la que va a ser una de las matriarcas más importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hay detrás de esta elección? El otro personaje que me llama mucho la atención, tampoco podríamos esperar mucho más de él, es una persona que no fue nunca nada espiritual. Aparentemente tenía pinceladas de ser un hombre espiritual. De vez en cuando parece que cambiaba, que se arrepentía, pero en el fondo de su corazón la realidad, la cruda realidad, nos guste o no, es que él nunca fue un hombre espiritual. Se encontró con un puesto, se encontró con un cargo que yo lo comparo a una camiseta que le quedó muy grande, se la encasquetaron encima y con el paso del tiempo el juguete se terminó rompiendo. Y estoy hablando nada más y nada menos que del rey Saúl. Un rey que está muerto de miedo en su tienda de campaña porque hace 40 días que hay un enorme, un gigante, un paladín filisteo que está amedrentando y asustando al ejército de Israel. Él no se atreve a ir, ningún soldado se atreve a ir, y entonces no se le ocurre otra cosa que decir: al hombre que vaya y mate a Goliat le doy mi hija, nunca más pagará impuestos y lo haré parte de mi familia. Otra oración, otra petición totalmente alocada, sin ninguna profundidad, sin ninguna espiritualidad. ¿Cómo que al primero que venga y mate a Goliat? Es decir, el que me resuelva el problema, me da igual si es pagano, si es adorador de Milcón, de Moloc o de Quemos, me da igual, yo le voy a hacer el yerno del rey. Pero ¿cómo estás negociando con tu hija? ¿Cómo estás ofreciendo tu hija a alguien que no sabes quién es? Puede ser un idólatra que venga. Puede ser que venga un pagano, puede ser que venga incluso hasta un filisteo traidor que quiera matar a Goliat para ser familia del rey. También, entre comillas, le salió bien la jugada por la gracia y por la misericordia de Dios, porque por allí apareció un jovencito. ¿Quién era? Que era David. Y él se enfrentó y bueno, se hizo familia del rey, etcétera, etcétera. Pero ahí te das cuenta otra vez, otro personaje que oró o dijo algo en alta voz sin ninguna profundidad, sino ahí: el que me saque del problema, a ese le bendigo y a ese le doy mi hija y le quito la obligación de pagar tributos e impuestos, etcétera, etcétera. Ya dije que no podíamos esperar otra cosa de Saúl. Saúl nunca fue una persona espiritual, por lo tanto sus decisiones, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar demuestra siempre su esencia, que era la desobediencia personificada. Pero hay un tercer personaje que es peor todavía. Porque Eliezer, por lo menos, bueno, con aquella palabra que dijo el Señor, pues le ayudó a traer una buena mujer.
El caso de Saúl pues también funcionó porque gracias al Señor apareció por allí David. Pero ahora a este no se le ocurre otra cosa en un momento de euforia, en un momento de emocionalismo que se da mucho en un tipo de creyentes hoy en día. Y es que cuando están contentos, cuando están eufóricos, el Señor le ha tocado por la palabra, una canción, un culto, lo que sea, hacen todo tipo de promesas, hacen todo tipo digamos, de propuestas al Señor, pero luego después algunos ni las cumplen, se olvidan, y en algunos casos mejor que hubieran cerrado la boca. Porque a este no se le ocurre otra cosa que decir: estoy tan contento, estoy tan alegre, estoy tan lleno del Señor porque he visto hoy una gran victoria contra el enemigo, que al primero que me salga por la puerta de mi casa, lo sacrifico al Señor en un sacrificio a Dios. Y estoy hablando de un juez de Israel que no sabemos, todavía los teólogos no se ponen de acuerdo si fue realmente un sacrificio o no fue un sacrificio. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero la primera persona que salió por la puerta de su casa fue su esposo, fue su hija. ¿Qué les parece? Otra locura más. Mira, hay creyentes, escucha, a ver si puedo explicar esto y nadie se me ofende. Y si se ofenden, por lo menos que sepan por qué lo dije. Hay creyentes que están como en el filo de la navaja. ¿Saben lo que me quiero decir? Están en el filo de la navaja. Están entre la locura y la espiritualidad. Están entre el compromiso y la superficialidad. Están, pero no están. Están con su cuerpo, pero su cabeza hace años que se fue de aquí. Están como en el filo de la navaja, ¿verdad? Por una parte parece que están muy espirituales, muy comprometidos, pero a la hora de la verdad, pínchales un poco, pruébalos un poco, porque la Biblia dice que para usar a alguien, primero hay que probarlo. Es mi deber, probarte, pincharte, a ver cómo reacciona. Y si son aprobados, entonces sí, pero si no son aprobados, no. Es como cuando te vas a comprar un coche de segunda mano, ¿no lo quieres probar primero? ¿Te fías así? Dices, no, yo lo quiere probar, no me hace falta. Todo en la vida que nos atrae y nos gusta, siempre lo queremos probar o ver primero. Cuando las mujeres van de compras aquí a las tiendas, ni les cuento, yo digo, esa camisa, démela ya, chao, adiós. La mujer se prueba una camisa, prueba otra, un pantalón, sube y después no compró nada. Cuando te quieres comprar una casa, ¿qué compras? La primera, mira, está bonita en internet, 2 habitaciones, un baño, no sé qué, una cocina, pues la compro. No, vamos a verla, cuándo es, ahí las tuberías y la electricidad y la contribución. ¿Y por qué a la hora de vivir para Cristo, por qué te niegas a que el Señor te pruebe? Si tú llevas toda la vida probando todo lo que tienes y todo lo que te has comprado. ¿Por qué el Señor no puede tener la misma libertad con nosotros de probar nuestra fe, nuestra puntualidad, nuestra santidad, nuestra vida de oración? ¿Por qué no nos dejamos probar y nos rebelamos cuando Dios nos prueba? Es que se enfada el dueño de un coche cuando digo, no, es que yo quiero probarlo primero. No es normal. O se enfada el dueño de una casa cuando le dice, yo quiero primeramente ver la casa. Porque quieres asegurarte que lo que vas a comprar o el dinero que vas a invertir merece la pena y no vas a perder tu dinero ni tu tiempo. ¿Y por qué a veces nosotros nos resistimos a que Dios nos pruebe? Cuando sabemos que lo que Dios trae a nuestra vida y nos prueba siempre va a ser para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces cuando yo digo que hay que humillarnos delante de Dios, claro, porque reconocemos que me equivoqué, reconocemos que mi ego me está matando y en vez de mi ego dominarme a mí, yo lo quiero doblegar al Señor. Fíjate la lectura que se leyó hoy. El Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo. No es que esperaba que alguien lo humillara, que también lo hicieron. Pero Él toma la iniciativa, dice, se humilló a sí mismo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjate el paralelismo, fíjate Ezequías, no se quiso humillar, así terminaste, querido. Sin hijos, sin familia, sin salud, sin vista, sin nada, porque no has querido humillarte. Teniendo la sartén por el mango, teniendo la respuesta divina, el antídoto divino, mueres de una forma terrible, pudiendo haberlo evitado, sencillamente porque no quisiste humillarte, no quisiste dar tu brazo a torcer. Por otra parte, vemos al maestro aparentemente hundido, derrotado, humillado, pisoteado, pero al tercer día sale de la tumba victorioso, porque el que se humilla será exaltado.
Entonces en nuestra vida tenemos siempre esas dos vías, esa alternativa. O te mantienes en tu postura, que tienes toda la libertad de mantenerla si quieres, o decir me rindo, porque humillarse significa decir me rindo, no sigo peleando más, no voy a hablar más, ya no es tiempo de hablar, ahora es tiempo de cuerpo a tierra. Me rindo, Señor, me rindo. Ya no sé qué hacer con mi matrimonio, con mi hijo, con mi familia, con mi economía, con el negocio. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué haces entonces? Lo que tenías que haber hecho desde el principio. Rendirte. Postrarte ante la presencia del Señor. Y entonces oras. Oras bien. Oras sin exigencias. Sin decir, sin reclamar. Sin declarar. No, esas vainas aquí no van. Oramos con humildad. No le estoy demandando a Dios, me tienes que bendecir, me tienes que ayudar, porque yo he hecho esto, yo soy aquello. Tú no eres nada. Nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él porque no confío en mis méritos, no tengo medalla, no puedo presumir de nada. No soy como aquel que decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy como este. Y el otro decía, no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza, pero dice la Biblia que uno fue justificado delante del Señor y el otro entró y salió del templo y salió peor de lo que entró. Entonces la actitud es lo que marca la diferencia en nuestra vida. El Señor sabía que su pueblo se iba a corromper. Hoy hay mucha alegría, hoy hay mucho júbilo. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay abundancia, porque el rey Salomón es un rey espléndido, generoso, que le está dando comida y trabajo a todo el mundo. Pero espérate, los 80,000 leñadores que están en el Líbano cortando 24 horas al día leña y árboles de cedro para el templo, dentro de un par de meses no van a trabajar, ya no hay más leña que cortar. Cuando Salomón termine de construir el templo y sus casas y sus caballerías y todo, miles y miles de personas en el pueblo se van a quedar sin nada. A ver si en ese momento tienen tanto gozo y tanta alegría como la que tienen hoy. Y por eso el Señor sabía perfectamente que iba a llegar un momento en el que tenía que tocar, afectar la naturaleza, para que por lo menos los agricultores, cuando vieran que no llueve, se dieran cuenta de que algo espiritualmente está pasando. Porque lo natural es un reflejo de lo que está pasando espiritualmente. O a ver si los ganaderos, cuando vean que las ovejas no paren, que los animales se mueren en el campo, que las ovejas no tienen esa fuerza, a ver si se dan cuenta y se percatan de que hemos pecado delante del Señor. Y entonces cuando se dé cuenta el rey, los agricultores, los ganaderos, los hombres de guerra, todo el mundo se dé cuenta, sepan lo que tienen que hacer: humillarse. Orar, y dice aquí, tercer punto, buscar mi presencia, buscar mi rostro, buscarlo de corazón. En otras palabras, volver a esa relación que tuvisteis en su momento con Dios, pero que cortasteis tu relación con el Señor porque te atrajeron las cosas de este mundo como si fueran juguetes. Ustedes reconocen, ¿se acuerdan de la historia de Elías cuando sube a lo alto del monte Carmelo? Dice la palabra del Señor que primeramente le da lugar a los sacerdotes de Baal, que eran un montón, y le dice, oren ustedes, que son más, oren los primeros, yo espero. Cuando llegó el momento de orar y de actuar, antes de orar, él lo que hace es algo que a veces pasa desapercibido y se habla muy poco, pero ahí está la clave. Si ustedes van al Monte Carmelo, arriba en el Monte Carmelo, en una de las partes del monte, hay un monasterio católico, y cuando entras a la iglesia, saben que en el centro de toda iglesia católica, en cualquier parte del mundo, siempre está el altar mayor. Eso pasa en España, en Latinoamérica y en todas partes del mundo. Cuando usted entra por el centro de una iglesia católica, nunca va a haber un púlpito. El púlpito siempre está a la izquierda o está a la derecha para la lectura de los santos evangelios. Lo que está en el centro es lo que en la iglesia católica tiene peso, es para ellos lo más importante, que es el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y para ese sacrificio hace falta un altar, y ese altar se llama el altar mayor. El altar mayor de ese monasterio en el Monte Carmelo son 12 gigantes piedras que las han puesto una encima de la otra, y encima han puesto como una losa de granito, de piedra o de lo que sea, y ahí hacen las misas, el sacrificio de la misa. Eso es lo que quiero destacar en esta tarde, que Elías, antes de orar, antes de invocar el nombre del Señor, restaura el altar del Señor que estaba roto. En otras palabras, si no hay comunión, si no hay relación con el Señor, ¿qué le vamos a pedir? ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de un Dios que hace años que no le hablo, que no lo visito, que no sé nada de Él?
¿Con qué cara voy a pedirle a Dios que me sane la tierra, que sane a mis animales, que bendiga a mi familia, que prospere mi casa? ¿Con qué cara si ya hace años que no hablo con Él, ni sé nada de Él? Porque no quiero. Entonces lo que Elías hace es ir colocando una a una las 12 piedras del altar. La piedra que representa a Neftalí, la piedra de Manasés, la piedra de Zabulón, la piedra de Leví, la piedra de Isaacar, la piedra de Judá, la piedra de Gad, la piedra de Aser. Y cuando tiene ya todo el altar compuesto y unido, es entonces cuando empieza el trabajo de colocar, ¿verdad?, la leña, el sacrificio, invocar el nombre del Señor. Pero previamente ha tenido que haber una restauración. Y yo siempre he dicho que una persona, antes de ser usada, previamente tiene que ser restaurada. Y tú sabrás en lo que tienes que ser restaurado en tu vida. Capaz que tienes que pagar una factura de hace 30 años que ni te acuerdas. O capaz que tienes que llamar a una persona que ofendiste o que rompiste la relación con él o con ella por una tontería. ¿Cuántas familias se han separado por herencias? Qué peligrosas son las herencias, ¿eh? Yo no las quiero, ¿eh? Yo no quiero herencias de nadie. Hermanos que se llevan muy bien, se muere el viejo. Y después empiezan las peleas, quítate tú para ponerme yo, porque a ti te dio esto, no me lo dio a mí, yo quería aquello, yo quería lo otro. Qué lío las herencias, ¿verdad? Solamente quiero la herencia espiritual, que no trae problemas, ¿verdad? Pero saben, mis queridos hermanos, aquí lo que está diciendo el Señor es que cuando ustedes se humillen, cuando ustedes busquen mi rostro, lo que tienen que hacer antes de que yo comience a sanar la tierra, antes de que yo comience otra vez a mandar la lluvia temprana y tardía, antes de que comience todo a cambiar en lo natural, primeramente ustedes tienen que recuperar su relación con el Señor. Es más, en uno de los mensajes que encontramos en el libro de los Hechos, si no recuerdo mal, dado por Pedro, él dijo que antes de que venga el Señor entraremos en un tiempo de restauración de todas las cosas. En otras palabras, Dios tiene que restaurar muchas cosas en su pueblo. Tiene que restaurar su comunión, tiene que restaurar la sana doctrina. Hay congregaciones que ya no se predica la Biblia, se predica no sé de qué. En otras palabras, Él quiere restaurar tu comunión y tu relación diaria con el Señor. Que usted no dependa de la oración de un pastor, que usted no dependa de la imposición de manos de un apóstol, de un profeta, que usted dependa única y exclusivamente del Señor. Me llamen o no me llamen, me visiten o no me visiten, me da igual. Yo sé que todos los días mi Señor ora por mí. Yo sé que todos los días el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Y no es que seamos egoístas, no es que seamos soberbios, que yo no necesito de nadie, sino que mi relación con el Señor, hermano, no depende de una iglesia, de un culto, de un pastor. ¿Por qué? Porque yo sé doblar mi rodilla y esperar en la presencia de mi Señor. Y mi Dios que me ve en secreto, no te preocupes que me va a recompensar en público. De hecho, toda recompensa pública es la evidencia de que hay una comunión en privado con el Señor. No invertamos el orden. Finalmente, una vez que hemos orado, una vez que nos hemos doblado delante del Señor, una vez que nos hemos rendido y postrado delante de su presencia, entonces dice, y se conviertan de sus malos caminos. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Lo que no puede ser es que ahora, como estás con la soga hasta el cuello, amigo, ahora sí, ¿no? Claro. ¿Y si tuvieras el agua por la rodilla? Pero ya has llegado a un punto en el que ya no das más. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es sentarte y decirle al Señor, ¿dónde comenzó mi deterioro espiritual? ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿En qué parte del camino lo perdí? ¿En qué parte mi matrimonio comenzó a hacer aguas y yo no me di ni cuenta? ¿En qué parte perdí la gloria y la presencia de Dios en mi vida y no me percaté de ello? Porque la palabra de Dios dice que Sansón, por coquetear y flirtear con el pecado, dice que un día la presencia, el Espíritu de Dios se fue de él y no lo sabía. Y pensaba que podía seguir jugando y perdonen, vacilando, ¿verdad? Y no pasa nada, total, mañana me levanto, soy el hombre más fuerte y más ungido del país. Y dice que la presencia del Señor se fue de su vida y no se había dado cuenta, que eso es lo peor. Es como el que le huele la boca, ¿no? El último que se da cuenta es al que le huele. Todos se dan cuenta, menos al que le huele. Bueno, un ejemplo tonto, perdón. Ahora todo el mundo masticando chicle. A Saúl le pasó lo mismo.
A Saúl le pasó lo mismo, ¿no? Como soy el rey, pues no tiene nada que ver. El cargo, la responsabilidad, la edad que tiene, no te vacuna, no te inmuniza en contra de llevar una vida de orden delante de Dios. Otro que perdió la presencia del Señor y no se dio cuenta. Y alguno, por si acaso está por ahí o en casa viendo el culto, dirá, pero está citando temas y personajes del Antiguo Testamento. Eso no pasa hoy en día. ¿Ah, no? No pasa eso hoy en día. Si alguno se ha descarriado de entre vosotros, hermanos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué te parece? ¿Y la iglesia de la Odisea? ¿Te gusta ese ejemplo? La iglesia, no hablo de una keilá, pero de una sinagoga, hablo de una iglesia cristiana, de una comunidad cristiana. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le cantaba esa gente? ¿A quién le estaban rendiendo culto los hermanos de la iglesia de la Odisea? No, es que nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor la confronta y le dice, no saben nada, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. En otras palabras, también otra iglesia entera había perdido la gloria, la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta. Y a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otras palabras, cuidado, porque a veces miramos los errores o los pecados de otro como para justificar los nuestros propios, y es un gravísimo error. Aquí lo que tenemos que hacer todos es lo que dice el texto: humillarnos, orar delante de Dios, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo, humillarse es señal de debilidad. De hecho, a veces he escuchado a alguna gente que dice: yo no me voy a dejar humillar por nadie. Yo tengo mi orgullo. Y yo digo para mí, así te va. A mí no me humilla nadie. Porque yo ya me morí hace 40 años. Y a un muerto no se le puede humillar. ¿Sí o no? Los vivos son los que se ofenden. Los vivos son los que reaccionan. Los muertos no reaccionan. Están muertos, no sienten. No pueden reaccionar, no pueden pensar, no pueden defenderse. ¿Y no dice la Biblia que la vida cristiana tenemos que morir para vivir? Cuando nos bautizamos, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Nos fuimos a dar un baño porque hacía mucho calor? ¿O quisimos sepultar debajo del agua nuestra antigua vida para resucitar a una vida nueva? ¿O ese texto que dice Pablo, donde dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y me salvó y se dio a sí mismo por mí. ¿Eso que solamente es para Él? ¿O eso también es un lema para todos y para cada uno de nosotros? Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:6. No sé si lo tienen por ahí preparado. Léalo conmigo, por favor, hermano. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? No lo sé. El tiempo de humillarse, ¿cuándo es? Ahora. Y el de ser exaltado, no lo sé. Pero yo sé que si me humillo delante de Dios, pero escuchen, por si alguien piensa que, bueno, me humillo una vez. No, es toda la vida, todos los días.